Sí, ya estamos. Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo nuestro programa semanal. Bienvenidos a todos. Vamos a esperar que se vayan conectando a las dos redes sociales por donde se transmite, por Facebook, por LinkedIn. Bienvenidos a todos. En esta oportunidad quiero dar la bienvenida a un colega amigo, Rafael Flores Barajas. Sí, él nos está acompañando desde Colombia. Y bueno, quería darle la cordial bienvenida, agradecerle a Rafael siempre por su predisposición, por su cobertura. Y bueno, bienvenido Rafael al programa y gracias de nuevo. Gracias a ti, Javier, y buenas tardes para todos los presentes y muy complacido de poder estar en estas sesiones compartiendo un tema muy cercano a nuestros afectos y muy importante para el desarrollo empresarial en el mundo entero. Muy bien, Rafael. Bueno, el tema del programa de hoy es la colaboración produce resultados, pero la colaboración la vamos a ver ya no tanto de una perspectiva tan interna, empresarial, sino una perspectiva más hacia afuera, ¿no? Colaboración empresarial, más que todo. Y en ese sentido, Rafael, ¿por qué crees que las empresas deberían propiciar la colaboración entre ellas? ¿Cuál es la importancia? A ver, Javier, te voy a responder inicialmente de una manera muy corta con una frase que acuñó aquí un presidente de nuestro consejo directivo de Lógica hace unos años, cuando en un evento le preguntaron por qué hay que colaborar. Y la respuesta fue por el consumidor. Definitivamente en el mundo, y no diría el actual, ya desde hace bastante tiempo, no hay ninguna compañía, por poderosa que sea, que tenga la capacidad de ella solita satisfacer a los consumidores que atiende. Todas las compañías, de una u otra manera, deben entender que para poder satisfacer a los consumidores, que es el objetivo que comparten clientes y proveedores, deben colaborar en temas que no les generan ventajas competitivas. Por supuesto, colaborar no significa renunciar a la competencia, ni mucho menos. Pero hay una serie de elementos y hay una serie de procesos y hay una serie de áreas en donde la colaboración, como dice el eslogan nuestro, la colaboración produce resultados, genera ventajas muy importantes. Lo segundo que yo diría es que el mundo actual, y creo que la pandemia reciente nos ha sido una muestra de eso, pues ya no resiste el seguir haciendo acciones absolutamente individuales. La pandemia ha sido un tema muy complejo desde el punto de vista salud, desde el punto de vista social, económico, en todas partes, pero también ha tenido aspectos muy importantes. Por ejemplo, el desarrollo de la vacuna, de lo que estábamos hablando antes de comenzar, ha generado unos procesos de colaboración en el sector farmacéutico antes inimaginables. Competidores acérrimos se unieron para poder desarrollar la vacuna en tiempo récord y de esa manera hacer un aporte muy significativo al mundo entero. Luego, en el caso colombiano, por ejemplo, además de la pandemia, como todos ustedes saben, tuvimos unos problemas sociales muy complejos, paros, bloqueos de vías, etcétera. A través de Lógica, cientos de empresas del sector farmacéutico unieron esfuerzos para hacer llegar medicamentos a todo el país, incluso en las zonas más bloqueadas. Y eso se logró gracias a que las compañías entendieron que había propósitos más importantes y el propósito más importante era llegar a esos consumidores llamados pacientes y se unieron y colaboraron en temas fundamentales para poder cumplir con ese propósito. Entonces, las empresas deben colaborar y colaboran es por eso, para satisfacer a esos consumidores que atienden. Perfecto. Si la colaboración interna es complicada, la colaboración entre empleados de una misma empresa, porque tenemos mentalidad en primer lugar de escasez, siempre queremos que nuestro punto de vista sea el que siempre sea el válido, y por otro lado también tenemos la parte de las perspectivas, ¿no? O sea, siempre se generan ambientes a veces disfuncionales porque la perspectiva siempre es diferente, ¿no? Entre varias personas, ¿no?
Entonces, ¿por qué a las empresas, crees tú, les cuesta tanto colaborar? Ya internamente es difícil, ¿sí? Y hacia afuera, ¿por qué crees que les cuesta tanto generar esos ambientes colaborativos empresariales? Mira, Javier, nosotros en Lógica llevamos ya más de 30 años promoviendo y apoyando a las compañías a hacer ejercicios de colaboración en distintas áreas. Y cada vez que me preguntan cuál es la principal barrera para colaborar, yo coincido con algo que tú mencionabas al iniciar tu pregunta. La mayor barrera es la falta de colaboración al interior de las empresas. El que al interior de una empresa, sobre todo a nivel de los equipos directivos, los directivos tengan visiones distintas de cómo alcanzar los objetivos de la organización, es la mayor barrera a la colaboración. Es más fácil, decimos nosotros, que varias empresas colaboren entre sí a que al interior de las empresas las distintas áreas colaboren. Entonces, nuestra primera recomendación, y en donde hay que comenzar a trabajar fuertemente, y eso es algo de nunca acabar, es entender que al interior de las organizaciones, todas las áreas deben colaborar para poder lograr los objetivos de la organización y para poder establecer trabajos comunes y conjuntos con sus socios de negocio que le permitan a la compañía cumplir los objetivos que se ha propuesto. Entonces, el tema de la colaboración interna es el mayor desafío y eso está muy ligado a la cultura de la organización. Claro. Hay culturas de organizaciones, las culturas no son buenas ni malas, son culturas que cada quien decide desarrollar. Hay unas que favorecen más la colaboración que otras y esos aspectos hay que identificarlos para que esa compañía tenga capacidad de colaborar con otras compañías. Sin esa colaboración interna, sin esa visión compartida de qué es lo que hay que hacer, es muy difícil colaborar con otras organizaciones. Entonces, la recomendación para las empresas sería, si quieren empezar una o promover la colaboración interempresa, lo primero que deben hacer es arreglar la casa, ¿sí? Antes de... Arreglar la casa por dentro y asegurarse que internamente todas las áreas están identificadas en qué es lo que quieren lograr y también de manera muy importante en cómo lograrlo. Algunos modelos de colaboración de esos que les gusta a los gringos y a los expertos y a los consultores decían que hay que pasar de un modelo de diamante en donde una punta se une con otra punta, a un modelo mariposa en donde mucha gente se comunica con otras personas. Porque al final de cuentas, como seguramente tendremos ocasión de comentarlo varias veces, al final de cuentas, ¿quién colabora? No son las empresas, Claro, con las son personas. las personas. Somos las personas quienes decidimos colaborar o no colaborar. Y la colaboración no se hace por decreto, se hace por convencimiento. Entonces, si yo no estoy convencido de que para lograr mis objetivos tengo que trabajar conjuntamente con otros y sigo creyendo que yo solito soy capaz de lograrlo todo, pues no voy a colaborar nunca. Así mi empresa me diga, somos los mejores en colaboración. Entonces, es un fenómeno fundamentalmente cultural que, por supuesto, hay una cantidad de herramientas que ayudan a que la colaboración se desarrolle, pero parte de la colaboración del convencimiento de las personas de que hay que hacerlo y sobre todo de la identificación al interior de las organizaciones sobre la estrategia acerca de qué se quiere lograr y cómo lograrlo. Cuando eso es así, entonces las compañías van a poder colaborar entre ellas por más competidores acérrimos que sean. Y eso es muy importante destacarlo. La colaboración no significa que las compañías dejen de competir. Por supuesto que no. Es simplemente el convencimiento de que hay áreas en donde no tiene sentido que cada quien desarrolle soluciones individuales. Y ahí comienzan a desarrollarse procesos colaborativos muy significativos. Excelente, buenísimo. Y recuerdo en algún evento que estuviste presente, nos apoyaste, recuerdo que hablabas de los tipos de colaboración que existen varios. Entonces, Bien. ¿cuál es el más sencillo de todos? O sea, ¿por dónde se debe arrancar? Me imagino que por ahí. Sí, ¿y cuáles son los pasos siguientes en los tipos de colaboración entre empresas?
Sí, en el mundo hay muchos modelos de colaboración, por supuesto, unos más usados que otros, desde Quick Response en los años de la década de los 70 en Estados Unidos, en la industria de textil y confección, y SR, y CPFR, etcétera, etcétera. Pero en nuestra visión en lógica, después de todos estos años, creemos que hay al menos 4 modelos de colaboración. El más simple y el más usado es cuando un cliente y un proveedor deciden hacer un trabajo conjunto. Un cliente y un proveedor se ponen objetivos comunes y desarrollan cosas muy importantes. Hay un segundo nivel, es cuando un cliente o un proveedor decide colaborar con muchos clientes o con muchos proveedores y desarrolla una estrategia hacia ese nivel. Entonces, una empresa de comercio, un hotel, por ejemplo, decide trabajar un proceso con todos sus proveedores. Los proveedores de comida, los proveedores de electrodomésticos, los proveedores de servicios, y desarrolla toda una serie de iniciativas. Y ese, por supuesto, tiene un mayor alcance y probablemente un mayor impacto que cuando trabajan solamente un cliente y un proveedor. Hay otro nivel de colaboración en el cual Lógica se ha especializado y es lo que nosotros llamamos colaboración de muchos a muchos. Es tal vez la más difícil de implementar en culturas latinas como las nuestras. Es porque tienen que trabajar simultáneamente muchos clientes, muchos proveedores y a su vez muchos competidores entre sí. Entonces, a ese nivel, por ejemplo, el ejemplo con el que solemos ilustrar ese caso es el de una iniciativa que existe en Colombia desde hace muchos años, que se llama Datos de Venta e Inventarios. Muchos proveedores, muchos clientes, perdón, cadenas comerciales, le dan a Lógica todos los días información sobre el comportamiento de cada producto en cada punto de venta. Lógica consolida toda esa información y se la suministra hoy en día a cerca de 3.000 proveedores que reciben la misma información consolidada del comportamiento de sus productos en esas 8 o 10 cadenas principales. Y eso, por ejemplo, se logra, ¿por qué? Porque se entendió por parte, por ejemplo, de las cadenas, eso comenzó en el año 99, después de muchas discusiones, se hace ya más de 20 años, se entendió de que si ellos compartían con sus proveedores cómo se comportaban los productos que los proveedores suministraban, había beneficios para los proveedores, pero también para las cadenas. Y por esa razón fue que lo hicieron. Y además de la colaboración uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos, hay también otra área muy importante que es la colaboración con entidades públicas, con el Estado. Y yo diría a 2 niveles. Con el Estado se puede colaborar, por ejemplo, para promover que el Estado reconozca, por ejemplo, estándares internacionales, la factura electrónica. No tiene sentido que cada quien se invente una manera distinta, nueva y única de hacer factura electrónica, cuando puede estar basada en un estándar internacional, llámese XML, VL, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado puede ayudar mucho cuando toma la decisión de utilizar estándares, porque obviamente pues las normas del Estado son obligatorias. Entonces, dado que los negocios cada vez son más internacionales, más globales, etcétera, esa forma de colaborar con el Estado creo que es muy importante. Y hay otra manera de colaborar con el Estado y es que el Estado, por ejemplo, en sectores como salud, es un gran usuario de herramientas que impactan a muchas compañías. Por ejemplo, las normas de identificación de productos en el sector salud o las normas de identificación en temas nutricionales. Ahí el Estado, con las decisiones que toma, impacta a mucha gente y puede también ser usuario de estas herramientas. Entonces, con el Estado también se pueden desarrollar procesos colaborativos muy interesantes que ayudan sobre todo a que toda la comunidad empresarial tenga mejores posibilidades y más herramientas más eficientes para desarrollar sus propias gestiones.
Qué interesante los diferentes modelos que hay. El más sencillo me imagino que es la colaboración de uno a uno y de ahí Sí, se puede ir pensando en migrar hacia los otros esquemas que ya son más complejos, ¿no? Mientras más personas se involucran en un proceso se va complejizando todo, ¿no? correcto, porque además cuando hay muchos más jugadores, pues toma más tiempo ponerlos de acuerdo. Pero también cuando uno mira desde el punto de vista de facilidad, entre comillas, como tú dices, uno a uno es más fácil que uno a muchos o que muchos a muchos, es cierto, pero cuando muchos se ponen de acuerdo, así ha tomado un tiempo ponerlos de acuerdo, el impacto que logran es muchísimo mayor. Claro. Entonces, no siempre uno puede decir hay que comenzar por uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Depende de las circunstancias, depende de lo que las compañías quieran. Pero obviamente cuando existen las opciones de trabajar muchos a muchos, los impactos que se logran son muchísimo mayores. Y justamente ahí va una pregunta. Eh, la cultura empresarial, normalmente la cultura latina empresarial, está enfocada siempre más al corto plazo, ¿no? Entonces, diseñar todos estos esfuerzos en procura de que se generen estos ambientes colaborativos, eh, ¿qué resultados palpables puede tener en términos de ganancias, en términos de rentabilidad? ¿Hay algún dato que ustedes hayan extraído en ese sentido? Sí, a nosotros nos preguntan, además de por qué colaborar, luego nos preguntan, ¿y cuánto cuesta colaborar? Entonces, hemos hecho unos modelos para, que uno muy reciente que llama la calculadora de la colaboración en dos procesos. Uno que llama entrega certificada y otro que llama cross-docking. Entonces, uno alimenta ese modelo y le sale una cifra de cuánto cuesta. Pero también hemos desarrollado un modelo muy interesante que nosotros llamamos lógica Coldex, que es una evaluación que hacen clientes y proveedores, entre ellos para determinar cuáles son las capacidades de colaboración que tienen las organizaciones a nivel de relacionamiento, a nivel de prácticas comerciales, a nivel de prácticas logísticas. Y esa evaluación que hoy en día, por ejemplo, utilizan en Colombia y en América Latina, porque el ejercicio ya lo hemos llevado fuera de Colombia a unas 500, 600 compañías al año, genera información sobre cuáles son las capacidades y los procesos que unos y otros deben desarrollar para incrementar la colaboración. Pero siendo aún más preciso, si tú me preguntas, Colombia, por ejemplo, que es donde más data tenemos pública, el proceso de la disminución de faltantes en góndola, que nosotros llamamos agotados. Cuando comenzamos el ejercicio y cada compañía lo trabajaba individualmente hace 20 años, eh, 14 de cada 100 productos que un consumidor iba a buscar al supermercado no existía, no estaba. Y cuando un producto no está en la tienda de barrio o en el supermercado o en internet donde la gente lo quiere comprar, es una manifestación de que la red de valor, es decir, la relación cliente-proveedor funcionó mal. Entonces, hace 20 años, 14 de cada 100 no estaban. En el 2019, antes de la pandemia, el último año antes de la pandemia, el dato era 4. Bajísimo. Pasó de 14 a 4. En Estados Unidos, antes de la pandemia, seguía siendo 8 productos. ¿Y eso cómo se logró? A través del trabajo conjunto. Las compañías usan la data y definen planes de mercado o planes de mejoramiento. Otros ejercicios de colaboración indican que hay impactos muy positivos en la rentabilidad. Por ejemplo, las cifras en Colombia demuestran que por cada punto de disminución de agotados, las compañías logran incrementar las ventas en 0.5%. Y eso en cifras anuales es valores muy, muy importantes. Y también hay estudios que demuestran el impacto en rentabilidad de las compañías. Luego, al final de cuentas, las compañías colaboran, como yo decía al principio, por el consumidor,
y colaboran porque detrás de la colaboración existen razones de negocio, tienen menores costos, rotan más los productos, satisfacen más al cliente y eso genera pues obviamente beneficios para todas las organizaciones que deciden participar. Entonces hay data dura y si quieren y estás interesado, me cuentas y te mandamos, porque nosotros tenemos varios informes donde se habla específicamente de los beneficios cuantitativos de la colaboración. Pero a mi manera de ver, el principal beneficio de la colaboración, más que el cuantitativo, es satisfacer al cliente. Aumentar las posibilidades de satisfacción de clientes. Pero yo te puedo decir que el trabajo, por ejemplo, de agotados ha disminuido el agotado, pero el incremento en satisfacción del cliente al encontrar el producto que está buscando en el sitio que lo está buscando es indudablemente muchísimo mayor. Tengo una pregunta que va a ser algo desafiante. Yo alguna vez he estado en algunas reuniones colaborativas entre empresas y siempre se tiene la idea de que cuando vamos a colaborar, en realidad, y debería ser así, debemos tener transparencia, ¿no? Transparencia en nuestros procesos internos y eso a las empresas, mostrarse transparentes les incomoda, ¿no? O sea, no quieren transparentar todo, a veces por temas de confidencialidad de la información. Y yo tengo una idea que es la siguiente. Eh, si yo estoy compitiendo en un sector industrial, ¿sí? Y soy una empresa de mediana grande y estoy activa en el mercado, el compartir una práctica empresarial, una práctica organizativa, ¿en qué medida puede deteriorar mi posición competitiva? Porque yo soy de la idea que todas las empresas que operan en el sector probablemente hacen cosas parecidas, ¿no? Entonces, si me muestro transparente o comparto una práctica, ¿tú crees que podría ir en desmedro de la posición competitiva de la empresa? O quizás esa también es una de las barreras para no colaborar. Yo creo que lo que tú dices es muy cierto y yo creo que alrededor de eso hay muchos paradigmas. Y en términos generales, entonces la gente dice, si yo tengo una práctica, yo no puedo compartir información de ventas porque eso me resta posibilidades de competir a mí. Eso es mentira. Hmm. Es decir, si yo soy un comerciante, que es el ejemplo más claro, y le comparto a mis proveedores cuántas unidades vendí de cada uno de sus productos, ¿qué malo estoy haciendo? El hecho de que yo comparte esa información no quiere decir que vaya a vender más ni que vaya a vender menos. Probablemente si yo comparto esa información con mis socios de negocio, les estoy ayudando a que ellos tomen mejores decisiones que me van a favorecer a mí. Entonces, normalmente en la colaboración, y esto es muy importante, se comparte en áreas donde no hay ventajas competitivas para nadie. Claro, en la colaboración yo no te puedo sentar a ti, Javier, a que colabores conmigo para que tú me digas cuál es la estrategia empresarial que persigues. Porque si nos vamos a las definiciones de estrategia, pues todos queremos ser los únicos en el mercado para que el mercado nos prefiera a nosotros por encima de todos los demás. Entonces, a nivel de estrategias empresariales, pues ahí por definición no hay colaboración posible. Por eso es que uno encuentra que en todos los modelos de colaboración se habla mucho de procesos logísticos, se habla mucho de procesos que tú y yo conocemos mucho de cómo intercambiar documentos o cómo identificar productos, pero no hay nada de estrategias comerciales. Y es evidente porque la estrategia comercial es un medio a través del cual cada compañía quiere ser el líder del mercado y ganarle la batalla a sus competidores. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces se utiliza como disculpa el que yo no puedo colaborar porque colaborar significa que le voy a contar a mis competidores cuál es mi estrategia. Mentira. Yo colaboro en cosas que van a beneficiar al proveedor o a mi cliente y a mi competidor probablemente, sí. El ejemplo más típico es el código de barras. La gente cree que el código de barras en su momento fue un ejercicio de colaboración monumental.
que fundamentalmente lo que decía y la gente entendió es, no tiene sentido que cada comerciante defina un código diferente. Y por eso los proveedores dijeron, oiga, comerciantes, unámonos para tener una sola solución. O el EDI, es un poco lo mismo. Fueron ejercicios de colaboración cuando la gente entendió que no tenía mucho sentido que cada quien tomara una decisión distinta, hasta procesos mucho más avanzados. Pero muchas veces esa dificultad se utiliza es como disculpa para no colaborar. Y entonces renunciar a procesos muy interesantes que existen en muchas vías. Por ejemplo, nosotros creemos que hoy en día en el mundo entero hay un área de innegables posibilidades de la colaboración es el transporte. Y en términos generales, todo lo que tiene que ver con activos logísticos. En el mundo actual, dominado por plataformas colaborativas como Alibaba o Amazon, etcétera, cosas de ese estilo, pues ¿qué sentido tiene ser dueño de todos los activos logísticos? ¿Qué sentido tiene que cada compañía tenga sus propios camiones, sus propios centros de distribución cuando lo podían compartir? Y claro, la gente va a decir, en Colombia hace unos años, pocos, la gente me decía, lógica decía Rafael, en mi bodega están mis productos. Hoy las grandes empresas en Colombia nos están diciendo, lógica, ¿por qué no nos ayudan a que cuando tengo disponibilidades de espacio en mi bodega, venga otras compañías, no me importa que sea mi competencia, pero que use esos espacios? Entonces, eso lo menciono es para ilustrar el cambio tan gigantesco que está operando. ¿Y por qué operó ese cambio? Porque esas empresas entendieron que primero no tiene ningún sentido tener espacios en bodega desocupados, porque eso vale mucho. Y lo segundo es porque entendieron que el cliente que compra sus productos, poco le importa si la bodega es de él o no es de él, si es eficiente o no es eficiente, o si el camión es de él o no es de él. El cliente lo que le interesa es tener el producto que está buscando al mejor precio posible el momento que lo está buscando. Lo demás lo tiene sin cuidado. Y entonces ahí hay una oportunidad muy grande para que las compañías colaboren, pero por supuesto las personas, y aquí vuelvo al tema de las personas decimos, si no queremos colaborar, pues nos inventamos miles de disculpas. La primera es que eso es estrategia y que si lo cuento voy a perder. No, nadie está pidiéndole que colabore compartiendo la estrategia. La gente le está pidiendo colaboremos utilizando eficientemente los recursos, que es normalmente donde se desarrollan los grandes procesos de colaboración. Sí, otro ejemplo también conocido en el mundo de la colaboración es el transporte, ¿no? Camiones que se van llenos y tienen que volver vacíos, ¿no? Te doy el dato, en Colombia tenemos desde hace ya varios años identificado, hemos hecho cosas, pero todavía no a la escala que queremos, dos problemas. El primero lo llamamos consolidación. ¿Por qué? Porque en el 60% de los trayectos, los camiones no utilizan sino el 60 al 65% de su capacidad. O sea, ese es un tema de consolidar. Y el otro tema es compensación. En Colombia, el 40% de los trayectos de un camión de una ciudad a otra van desocupados. Muchísimo. Entonces, el tema fácil ahí es, ¿la solución cuál es? Que las compañías colaboren suministrando ¿qué? La información de demanda de sus rutas, para que alguien cruce eso y pueda establecer dónde hay oportunidades. Conceptualmente es sencillo, en la práctica es muy complejo. Entre otras cosas, no porque las compañías no quieran, sino por las legislaciones. Hay problemas, por ejemplo, con las legislaciones de seguros, quién responde por qué, hay una cantidad de cosas, pero yo estoy seguro que ese modelo de transporte que conocimos durante tantos años, donde cada quien soluciona lo suyo a su manera, está mandado a recoger. Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, con la explosión de la venta por Internet. Cada vez hay más personas que compran por Internet y cada vez más personas quieren que las cosas se las lleven a su casa. Y el modelo actual pues dice que
que si yo compro 3 cosas en 3 puntos de venta distintos, a mi casa llegan mañana 3 camiones diferentes a entregar lo mismo, a entregar cosas. Cuando eso no tiene sentido. Debería haber un sistema que le permitiera a esas 3 empresas a las cuales yo le compré poderle operar con sus operadores logísticos para que lleguen uno, tres. Claro. O también lo que está pasando por temas de movilidad en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, donde hay casi entre 80 y 100.000 tiendas de barrio que son atendidas individualmente por 20 o 25 proveedores que van 2 o 3 veces por semana. Cuando la cantidad de productos que llegan o que entregan, diría que un proveedor que va 2 veces por semana lo podría lograr. Entonces, claro, hace 30 años, pues, nadie le importaba la movilidad y a nadie le importaba la contaminación. Hoy, la movilidad está en la primera línea y la contaminación también. Entonces, esas nuevas realidades, yo estoy seguro, va a llevar a que las propias compañías entiendan que el sistema que fue muy racional hace un tiempo, hoy no tiene sentido. ¿Y la solución cuál es? Colaborar. Entonces la gente, nosotros ya comenzamos el proceso en Colombia y los primeros que nos decían, hablando de la entrega por internet, es, pero yo cómo voy a compartir esa información entre operadores logísticos porque voy a perder mis clientes. Entonces nuestra reflexión con el operador logístico, las compañías de transporte es, ¿quién es su cliente? Éxito.com o Linio o Falabella que venden por internet, o su cliente es Rafael Flores y Javier Gil, que estamos esperando que nos lleguen las cosas a la casa rápidamente y en buen estado. Entonces, ahí el tema comenzó a cambiar. Excelente. Ahora, yendo ya a experiencias prácticas, en toda la experiencia que ustedes tienen de muchos años, ¿algún caso de éxito que nos podrías comentar en temas colaborativos? Pues yo suelo mencionar bastante. Primero el que ya mencioné de datos de venta de inventario. Eso es algo que sigue existiendo y cuando yo lo cuento en muchas partes la gente se sigue impresionando. Entonces me preguntan, ¿cómo es posible que 8 cadenas que compiten entre sí les entreguen la información a sus proveedores? Y pues sí, es posible, aquí está, y es un ejemplo. Y lo hicieron simple y llanamente porque consideraron que era la mejor manera de mejorar su propia red de valor. Comenzaron 3 cadenas, hoy hay 8. Luego, eso significa que el tema está funcionando y se está implementando también ahora con cadenas de farmacias. Ese es un caso concreto. Otro caso muy concreto, también ya lo mencioné, es el de estudio de agotados. Porque en Colombia el estudio de agotados, a diferencia de muchas partes del mundo, comenzamos como en muchas partes del mundo haciendo una medición anual por 15 días, como se hace en casi todos los países de América Latina, para sacar una foto de un momento. Pero aquí rápidamente se evolucionó y las empresas lo que nos pidieron es, hay que medir los agotados todos los días, pero no para sacar una cifra distinta todos los días, sino para que con el seguimiento diario podamos sentarnos a definir procesos que nos ayuden a que el agotado disminuya. Porque al final de cuentas entendemos que si no hacemos cosas, pues el perjudicado es el consumidor y nosotros dejamos de vender. Ese es otro caso concreto. Hay otro tema, 2 temas muy recientes. El que les comenté de lo que ocurrió en los meses de abril y mayo aquí en Colombia a raíz de los paros y bloqueos de vías. Entonces, la gente individualmente no podía llegar desde Bogotá, por ejemplo, a Cali, que era la ciudad más compleja, a llevar medicinas a los hospitales. Entonces, se generó todo un proceso para lograr que, por ejemplo, colaborativamente hubiera medicinas que se llevaran por avión. Entonces las compañías colaboraron entre sí para lograr o establecer rutas alternas. En fin, se hicieron una cantidad de cosas. Y otro más reciente que acabamos de terminar en Bogotá, por ejemplo, que fue un proyecto que hicimos para el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo para la ciudad de Bogotá, que es la entrega de última milla, bicicletas eléctricas. Entonces ahí lo realmente interesante es que 5 compañías aceptaron la invitación de Lógica
para trabajar conjuntamente en el mismo proyecto de cómo entregar productos a canal tradicional, es decir, a tiendas de barrio, utilizando bicicletas eléctricas. Y el resultado fue espectacular. Tanto que yo soy de la opinión de que las ciudades deberían legislar ya y decirle a todas las empresas, la última milla en las ciudades tiene que ser con medios, con transporte eléctrico no contaminante. Y eso ayudaría muchísimo a la calidad de vida de las ciudades. Entonces, esos son ejemplos muy recientes y otros de mayor envergadura, en donde se demuestra de que la pregunta también que me hacen es, pero agotados, ¿por qué llevan tanto tiempo? Y la respuesta es, si el ejercicio no generara beneficios económicos, pues las compañías ya hubieran dejado de hacerlo hace mucho tiempo. Y si datos de venta de inventario no generara beneficios económicos, pues hace mucho tiempo hubieran dejado de compartir información. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque hay beneficios de negocio que les han dicho que vale la pena colaborar. Sí, interesantes todos los casos que mencionas. Ya para ir cerrando la entrevista, tengo una última pregunta. Sí. Si la colaboración, obviamente la hacemos las personas, ¿sí? Y debería primero promoverse de manera interna o al interior de nuestras empresas. ¿Qué nos podría recomendar o qué podría recomendar a las organizaciones para mejorar o para promover los ambientes colaborativos al interno ya de una organización? Ok, yo creo que lo primero es tener conciencia de por qué quiero colaborar y para qué quiero colaborar. La colaboración, como decimos aquí un poco jocosamente, no se hace por tratar de ser buena gente o hermanitas de la caridad. La colaboración tiene que tener un sentido de negocio. Si no tiene ese sentido de negocio, no hay, es decir, de mejorar la red de valor, que es satisfacer al consumidor, no hay nada que hacer. Entonces, la alta dirección de la organización lo tiene que tener perfectamente claro. Lo segundo es algo que ya mencionamos al principio y es trabajar para garantizar que la cultura interna de la organización, independientemente de cuál sea su cultura, que la cultura interna de la organización favorezca y sobre todo la colaboración al interior de la empresa para poder colaborar con otros. Y lo tercero que yo diría es que la alta dirección de la compañía tiene que tener claro dos cosas adicionales. Uno, que no se colabora con todo el mundo. Hay que definir los criterios con qué empresas quiero colaborar. Porque, vuelvo al ejemplo, un hospital puede tener 200 proveedores. Voy a colaborar con todos. Nuestra recomendación es que probablemente no tenga que colaborar con todos, sino que tenga que colaborar con algunos y no necesariamente siempre los más grandes, por algún criterio, por X o Y circunstancia. Por ejemplo, con los productos donde hay menos opciones de suministro, por poner un ejemplo sencillo. O con los productos donde hay más incertidumbre en el suministro, porque las condiciones X y Z así lo determinan. Entonces hay que tener claro qué es lo que yo quiero con la colaboración, definir y entender que no hay que colaborar con todos los clientes y con todos los proveedores. Y en segundo lugar, también entender que la colaboración con todos y cada uno no necesariamente siempre es igual. Por eso la colaboración no es una fórmula estándar como lo es el código de barras. Si a ti te pregunta Javier cómo identificar el producto con código de barras, tú le dices, la fórmula es esta, punto. Se aplica en todos los casos. En la colaboración no. La colaboración es más una filosofía, una cultura. Hay unos principios básicos, pero la compañía tiene que tener la habilidad de irlo amoldando a los requerimientos de cada quien. ¿Por qué? Porque las culturas de las organizaciones no son iguales. Y la manera como yo colaboro con el proveedor A o con el proveedor B, pues tiene unos elementos comunes, pero también tiene sus factores de diferenciación. Entonces, hay que entender que no hay que colaborar, sobre todo en los temas de mayor valor agregado, con todo el mundo y que con cada compañía puede haber ajustes
orientados a que la colaboración sea más efectiva, respetando las culturas de cada organización. Una pregunta más. Entonces, lo que ustedes recomiendan es que la colaboración entre empresas se dé en procesos más que todo de soporte o apoyo, como logística, por ejemplo, como operaciones, y en el área comercial, no sé, me imagino en el área financiera, que también es un área de soporte, ¿eso también lo recomiendan entre empresas Sí. o no? A nosotros nos enseñaron hace mucho tanto que en una red de valor, antes llamaban cadena de abastecimiento, fluyen tres cosas: productos, información y plata, dinero. Mm, Entonces, digamos, la colaboración más fácil es identificar todos los productos con el mismo estándar, el código de barras. Entonces, para lógica, desde el principio, por ahí hay una cartilla que publicamos, si mal no estoy, en el año 91, que decía código de barras y EDI, dos herramientas logísticas. Porque son, digamos, dos elementos fundamentales para garantizar que todos los productos se identifican de la misma manera y que no tiene sentido que cada quien se invente un pedido o una factura distinta. Para eso está el EDI, para tener una factura estándar. Eso es como lo básico. Y ahí entonces se puede colaborar con todos. Llevamos muchos años y todavía hay gente que no los usa, pero es con todos. Pero nosotros tenemos en ese modelo de uno, muchos, etcétera, etcétera, una pirámide que se llama, lo básico es, por ejemplo, código de barras YEDI. Hasta la parte superior de la pirámide es, por ejemplo, cosas como pronósticos colaborativos y desarrollo de producto colaborativo. ujú. Entonces, claro, cuando yo estoy a ese nivel, que son procesos de muchísimo valor agregado, pues yo no lo estoy haciendo con todos mis proveedores, lo estoy haciendo con algunos, con quienes tengo la confianza, intereses comunes, comparto información, etcétera, etcétera, que me permite hacer eso. Entonces hay varios niveles de colaboración y en la medida en que la colaboración va aumentando de su valor y por tanto su impacto en el mercado, normalmente el número de empresas con las que se colabora es menor. El ejemplo, digamos, real que puedo compartir es Almacenes Éxito en Colombia. Tal vez el comerciante más grande y tal vez el comerciante que en nuestro medio lleva más años en procesos colaborativos, unos 20 años. Almacenes Éxito puede tener 4.000 proveedores hoy en día. En su proceso de colaboración que llaman 360, o sea, un proceso de colaboración integral, donde se reúnen todos los meses con esos y tienen objetivos comunes para este año, pero también objetivos para dentro de 5 años, si los vienen desarrollando. En ese nivel, que es en la punta de la pirámide, hay 45 empresas. Entonces, en entrega certificada, que no es lo básico, sino un nivel adelante, pues no están los 4.000, pero pueden estar, por decirte algo, 400. Pero en el proceso de mayor valor hay 45, 50 empresas. Okay. Y eso ilustra de mucha manera de que la manera de colaborar no es igual con todos. Y dentro de esas 45 empresas, pues obviamente hay ciertas particularidades, porque hay algunas 5 o 6 que son de alimentos, pero hay 3 o 4 que son de electrodomésticos y hay otras que son de textil y confección. Entonces, hay particularidades dependiendo de las compañías y el tipo de productos. Pero la filosofía es la misma. Muy interesante, Rafael. La verdad que siempre aprendo mucho en todas las conversaciones. Espero que le haya gustado a toda la comunidad empresarial. Así que gracias de nuevo. Y bueno, te deseo un buen fin de semana y nos quedamos en interno todavía. Muchas gracias a ti y a todos los que han participado y cualquier cosa que podamos colaborar en temas de colaboración nos Claro. cuentan porque ese es nuestro core de negocio y es a lo que nos dedicamos hace mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Suerte, que estés muy bien. Hasta luego. Chao, Chao. chao.